Durante la tormenta más violenta que había azotado la costa en décadas, una viuda con 6 hijos fue obligada a abandonar su hogar. Con la bebé temblando de fiebre entre sus brazos, ignoró las advertencias sobre el acantilado que todos juraban estar maldito. «No miren hacia las grietas, solo síganme», susurró con la voz quebrada mientras la marea subía peligrosamente. Pero lo que encontró refugiándose bajo aquel saliente rocoso no fue solo piedra y arena. Era un pasadizo que la llevó a descubrir algo que jamás debió salir a la luz. ¿Alguna vez has descubierto algo que cambió completamente lo que creías saber? Responde en los comentarios con un sí o un no. El viento del Atlántico golpeaba con furia aquella tarde de abril de 1892, un año que quedaría marcado en la memoria del pueblo costero de Villamar como el año del gran desalojo. El cielo sobre los acantilados se había tornado de un gris plomizo que convertía las 3 de la tarde en un crepúsculo prematuro y amenazador. Carmen apretaba contra su pecho a la pequeña Sofía, cuyo cuerpecito de apenas 2 años ardía con una fiebre que parecía consumirla desde dentro, un calor seco que contrastaba brutalmente con el viento helado que cortaba la piel como cuchillas invisibles. Sus otros 5 hijos, Miguel el mayor de apenas 12 años, las gemelas de 8, el pequeño Andrés de 6 y la niña Lucía de 4, se agrupaban alrededor de ella como náufragos, aferrándose a un trozo de madera en mar abierto, descalzos sobre las piedras afiladas del camino costero, con sus ropas raídas empapadas por la espuma del mar que el viento lanzaba hasta donde ellos estaban. El sonido de la puerta de madera cerrándose con violencia fue el verdadero trueno que marcó el fin de su mundo conocido. El rugido del océano enfurecido era solo un eco distante de aquella sentencia. Hacía apenas 2 horas, su cuñado don Rafael Montero, un hombre de mirada calculadora y corazón tan frío como las aguas del norte, había pronunciado el veredicto final. «La compasión tiene un límite, Carmen», había dicho con una voz desprovista de toda emoción humana. «Esta casa es para quien puede pagarla, no para viudas con media docena de bocas hambrientas». Rafael había heredado las propiedades pesqueras tras la muerte de su esposo en el naufragio del año anterior, y con esas propiedades heredó el poder absoluto de decidir quién merecía un techo y quién sería arrojado a la intemperie sin piedad alguna. La viuda y sus 6 hijos representaban para él solo un gasto inútil que restaba a sus ganancias del negocio de la pesca y la sal. El aire olía a algas podridas, a salitre y a la amarga certeza de que no había vuelta atrás. Los hombres que trabajaban para Rafael, evitando mirarla a los ojos con esa cobardía característica de quien ejecuta órdenes injustas, habían arrojado sus escasas pertenencias desde la casa con una eficiencia brutal y mecánica. El viejo baúl de su difunto esposo, la manta tejida por su madre, las pocas ollas abolladas, todo yacía ahora amontonado sobre las rocas húmedas cerca del camino, siendo gradualmente mojado por la espuma que el viento arrastraba tierra adentro. Carmen observó cómo la puerta de lo que había sido su hogar durante 11 años se cerraba definitivamente. El golpe sordo de la madera contra el marco fue como una bofetada que la dejó más sin aliento que el propio viento helado que se colaba por los agujeros de su vestido desgastado. Se quedaron allí parados, un grupo trágico e inmóvil bajo la tormenta que se aproximaba, mirando la puerta cerrada como si aún esperaran que se abriera, que alguien les dijera que todo había sido un error terrible. Los niños no lloraban. El shock y el terror los había dejado mudos y rígidos. Solo temblaban con esos espasmos involuntarios que preceden a la hipotermia mortal. Carmen sintió la tos ronca y seca de Sofía vibrar contra su propio pecho empapado. Era un sonido hueco y frágil como el cristal a punto de quebrarse, y supo con esa certeza absoluta que solo una madre puede poseer que la niña no sobreviviría la noche a la intemperie con esa fiebre. La enfermedad la estaba devorando desde dentro y la tormenta la remataba desde fuera sin misericordia. Tenía que moverse, tenía que actuar ya. No había tiempo para lamentarse por el hogar perdido, solo para la urgencia desesperada de salvar la vida que se le escapaba entre los brazos. Agarró la mano fría de Miguel, quien con sus 12 años intentaba mantener una compostura de hombre adulto que no le correspondía por edad. «Mamá, ¿a dónde iremos?», susurró Miguel con la voz quebrada por el castañetear de sus dientes
y el miedo que le atenazaba la garganta. Carmen no tenía respuesta que dar, ninguna solución mágica. Miró alrededor, hacia el pueblo que se oscurecía rápidamente, hacia las luces débiles de las otras casas de pescadores y trabajadores, pero sabía con amarga certeza que ninguna puerta se abriría para ellos. El miedo a don Rafael era más denso y penetrante que la propia niebla salada que comenzaba a envolver el pueblo. Estaban completamente solos en el mundo. Sin un rumbo claro, Carmen comenzó a caminar alejándose del pueblo, subiendo por el sendero rocoso que bordeaba los acantilados, el mismo camino que llevaba hacia las zonas prohibidas. Cada paso era un esfuerzo sobrehumano. Las piedras afiladas cortaban sus pies descalzos y el peso de Sofía parecía duplicarse con cada metro recorrido. Las gemelas, tomadas de la mano con fuerza, tropezaban constantemente y caían sobre las rocas, levantándose en silencio estoico, sus rostros manchados de lágrimas silenciosas mezcladas con la sal del mar. Lucía se aferraba desesperadamente a las faldas empapadas de su madre. Su manita helada apenas podía mantener el agarre. La tormenta arreciaba con cada minuto que pasaba, convirtiendo el paisaje costero en una masa borrosa de grises oscuros y negros amenazadores. El viento aullaba entre las formaciones rocosas, un sonido que parecía burlarse cruelmente de su fragilidad y desamparo. Carmen subía por puro instinto de supervivencia, buscando cualquier refugio en los acantilados, alejándose de las casas que ahora pertenecían al dominio cruel de Rafael. La tos de Sofía se volvió más débil, más espaciada, un estertor que apenas lograba salir de su garganta pequeña. Carmen se detuvo abruptamente, el pánico apretándole la garganta como una mano invisible. Necesitaba encontrar un refugio, lo que fuera, un saliente rocoso, una grieta grande, cualquier cosa que los protegiera del viento cortante. Fue entonces cuando lo vio a través de la cortina de niebla salada y la llovizna que comenzaba a caer con fuerza, una sombra más oscura en la base del acantilado principal, un saliente rocoso que prometía al menos un techo temporal. Incluso en su desesperación absoluta, Carmen sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío penetrante. Era el acantilado de las sombras perdidas, el lugar donde, según las leyendas antiguas del pueblo, el mar se había tragado a docenas de contrabandistas hace más de un siglo. Los viejos del pueblo se santiguaban al pasar cerca, murmurando oraciones de protección. Era un lugar del que se hablaba solo en voz baja, en las noches junto al fuego, cuando las historias de advertencia fluían con el vino. Ningún pescador amarraba su barca cerca de esas rocas, incluso cuando la tormenta los sorprendía en el mar. Ningún recolector de mariscos se atrevía a buscar en las pozas que se formaban bajo ese saliente, por mucho que prometieran estar llenas de las mejores capturas. La leyenda era tan antigua como el propio pueblo de Villamar, pasada de generación en generación como una verdad inmutable. Decían que bajo ese acantilado, en las mareas más bajas, se podían ver las entradas a túneles excavados por contrabandistas en tiempos de la guerra contra los franceses. Túneles donde docenas de hombres habían quedado atrapados cuando las autoridades, cansadas de perseguirlos sin éxito, habían sellado todas las salidas conocidas y los habían dejado morir de hambre y sed en la oscuridad absoluta. Se contaban historias escalofriantes de pescadores que, buscando refugio de tormentas en el pasado, habían entrado bajo ese saliente para nunca más ser vistos con vida. O peor aún, algunos habían salido al amanecer siguiente, pero transformados, con la mirada vacía y el alma consumida, murmurando incoherencias sobre voces en las paredes y manos que los tocaban en la oscuridad. La gente de Villamar prefería arriesgarse a la furia del océano enfurecido antes que buscar protección bajo aquel acantilado maldito. Decían que las almas de los contrabandistas muertos reclamaban a los vivos para hacerles compañía en su condena eterna. Sus lamentos, aseguraban los más supersticiosos, se mezclaban con el sonido del viento en las noches de tormenta, un gemido eterno que advertía a los vivos de mantenerse alejados de ese lugar de muerte y desesperación. Carmen vaciló durante unos segundos eternos, su cuerpo paralizado entre el terror ancestral que le habían inculcado desde niña y la urgencia maternal que la empujaba hacia adelante. La leyenda la tiraba hacia atrás, hacia la tormenta
que mataría lentamente a sus hijos con hipotermia y neumonía. Pero entonces el relámpago iluminó el mundo durante una fracción de segundo con una luz blanca y brutal, y en ese instante vio claramente el rostro de Sofía entre sus brazos. Sus labios tenían un tinte azulado aterrador, sus ojos estaban cerrados y hundidos, su respiración era apenas un soplo débil e irregular. El miedo a la maldición era un lujo que simplemente no podía permitirse en ese momento crítico. La muerte por exposición era una certeza absoluta e inmediata que sostenía entre sus brazos temblorosos. El acantilado representaba una posibilidad incierta, un quizás aterrador. La tormenta era un final seguro y cruel para todos ellos. La elección, aunque aterradora hasta los huesos, era tristemente evidente. El instinto materno de protección aplastó sin piedad 1000 años de superstición y miedo heredado. «Vamos, rápido, síganme de cerca», ordenó con una voz que sonaba extraña, incluso para ella misma, ronca por la sal y la determinación férrea. Empujó a Miguel y a las gemelas hacia la oscuridad del saliente rocoso que prometía al menos protección contra el viento asesino que no daba tregua. Los niños vacilaron visiblemente, sus pequeños cuerpos rígidos de terror ante la sombra oscura que se abría como una boca hambrienta, pero el tono autoritario de su madre no admitía ninguna réplica ni discusión. Entraron tropezando uno tras otro, desapareciendo gradualmente de la luz grisácea del exterior tormentoso. Carmen fue la última en entrar, dando una última mirada rápida a la tormenta que borraba completamente el mundo que conocía, antes de sumergirse ella misma en las entrañas del acantilado, llevando a Sofía apretada contra su corazón que latía febrilmente. La oscuridad los engulló por completo en un instante. El interior era mucho más espacioso de lo que la entrada estrecha sugería, creando un efecto casi claustrofóbico al principio. El rugido ensordecedor del océano embravecido se convirtió en un murmullo distante y ahogado, como si el mundo exterior estuviera ahora a kilómetros de distancia, amortiguado por gruesas capas de roca sólida y sal compactada. La oscuridad era tan absoluta y densa que parecía tener un peso físico propio, presionando contra sus ojos cerrados. Carmen dio un paso cauteloso, tanteando con los pies el suelo que resultó ser sorprendentemente liso y nivelado, demasiado liso para ser completamente natural. El aire estaba frío pero extrañamente quieto, sin el látigo constante del viento marino, y tenía un olor particular que llamó su atención inmediatamente. Olía a piedra húmeda, a salitre concentrado, a la humedad de décadas o quizás siglos atrapadas sin circulación. Pero debajo de esos olores conocidos había algo más inquietante, un olor ligeramente agrio y extraño, casi como a madera podrida o metal oxidado, que le erizó instintivamente la piel de los brazos. Un gemido ahogado de terror escapó de Lucía, y las gemelas se aferraron desesperadamente a las piernas de Miguel, quien, a pesar del temblor violento que sacudía todo su cuerpo, se mantuvo firmemente erguido, cumpliendo su rol de hermano mayor protector. «No se separen bajo ninguna circunstancia», ordenó Carmen con firmeza, aunque su propia voz sonaba débil y temblorosa en aquella inmensa negrura que todo lo devoraba. Se agachó cuidadosamente, protegiendo a Sofía con un brazo, mientras que con el otro brazo libre, y con dedos torpes entumecidos por el frío, buscaba en el bolsillo oculto de su delantal empapado. Encontró lo que buscaba desesperadamente, una pequeña lata oxidada, donde guardaba sus últimos fósforos secos, su única y frágil esperanza de luz y calor en aquella oscuridad absoluta. Tanteando a ciegas en la oscuridad, encontró algunos trozos de madera flotante seca cerca de la entrada del refugio, apilados contra la pared como si alguien o algo los hubiera colocado allí con algún propósito. Eran pocos pedazos, pero tendrían que ser suficientes para pasar la noche. El silencio del refugio bajo el acantilado era denso y opresivo, como algodón húmedo presionando contra los oídos, absorbiendo completamente el llanto asustado y contenido de los niños más pequeños. El primer fósforo que raspó contra la roca húmeda chisporroteó débilmente y se apagó casi de inmediato con un humo acre. El segundo, protegido cuidadosamente entre sus manos ahuecadas formando una barrera contra cualquier corriente de aire, prendió finalmente con una llama pequeña, pero valiente,
que iluminó brevemente sus rostros aterrorizados. Con un cuidado infinito y manos temblorosas, Carmen acercó la llama diminuta a algunos trozos de algas secas que había encontrado entre la madera. El humo espeso y acre la hizo toser violentamente, un humo que quemaba los ojos y la garganta, pero finalmente, después de varios intentos angustiosos, una pequeña llama anaranjada comenzó a lamer la madera flotante más húmeda. El mundo entero se redujo instantáneamente a ese círculo tembloroso y reconfortante de luz dorada. Las paredes del refugio saltaron súbitamente a la vista, revelando su verdadera naturaleza. No eran formaciones naturales completamente, había marcas evidentes de herramientas, surcos paralelos demasiado regulares. El techo era más alto de lo esperado, perdiéndose en sombras densas que la débil luz vacilante no alcanzaba a penetrar ni remotamente. No estaban simplemente bajo un saliente rocoso natural, estaban en la entrada de algo mucho más grande y deliberadamente construido por manos humanas. Se sentaron en círculo sobre la roca fría y ligeramente húmeda, acurrucándose lo más cerca posible de la fogata incipiente que luchaba valientemente por mantenerse viva contra la humedad ambiental. Carmen acomodó a Sofía con cuidado, quitándose su propio chal, la única prenda que había logrado mantener relativamente seca bajo el vestido, para envolver a la niña con todas las capas de tela que pudo. La pequeña gemía débilmente. Su respiración era un silbido corto y doloroso que partía el corazón, un sonido que ninguna madre debería escuchar de su hijo. La fiebre no cedía ni un ápice. El calor antinatural de su cuerpecito era una burla cruel en medio del frío sepulcral de aquel lugar bajo tierra. Miguel, asumiendo con madurez sorprendente su papel de hermano mayor y casi hombre de la familia, rodeó a las gemelas y a los pequeños con sus brazos flacos, compartiendo el escaso calor corporal que les quedaba después de la travesía bajo la tormenta. Lucía se acurrucó contra la espalda de su madre, sus ojos grandes como platos fijos obsesivamente en las llamas danzantes, demasiado asustada y agotada para poder llorar más. Por un momento eterno, solo existió el sonido reconfortante del fuego, el chasquido y crujido de la madera húmeda ardiendo, la forma en que el refugio devolvía el eco de cada chispa y cada movimiento que hacían. Afuera la tormenta seguía rugiendo con toda su furia, pero aquí dentro era solo un rumor lejano y amortiguado, como el sonido distante del mar dentro de una caracola. Carmen cerró los ojos solo un segundo, tratando desesperadamente de robar un instante mínimo de paz mental en medio del desastre absoluto que era su vida. El olor extraño a madera podrida y metal persistía en el aire, pero ahora se mezclaba con el humo de la leña verde que ardía con dificultad. Escuchó la respiración de sus hijos, irregular y entrecortada por el miedo y el frío penetrante, pero seguía siendo la respiración de los vivos, el sonido más hermoso del mundo en ese momento. Quizás pensó con un atisbo de esperanza. Quizás la leyenda era solo eso después de todo, una historia exagerada para asustar a los niños y mantenerlos alejados de un lugar peligroso por razones más mundanas. Fue precisamente entonces cuando lo oyeron claramente. No provino de la entrada por donde habían entrado, vino desde la oscuridad más profunda y absoluta del refugio, desde más allá del alcance de la luz reconfortante de la fogata. No fue un gruñido animal ni el aullido del viento colándose por grietas, fue un sonido metálico y sorprendentemente rítmico, un golpe seco y resonante. Clang, un silencio largo y tenso, tan largo que Carmen pensó que definitivamente lo había imaginado por el agotamiento y el estrés, y luego otra vez resonando claramente en la piedra hueca. Clang. Era un sonido lento, cansado, casi melancólico, pero innegablemente deliberado e intencional, como un martillo golpeando contra un yunque o metal contra metal, pero ahogado y distorsionado por la distancia y las capas de piedra sólida. El sonido pareció congelar literalmente la sangre en las venas de Carmen. Su mano, que había estado acariciando suavemente la frente febril de Sofía, se cerró involuntariamente con la fuerza de una garra sobre la tela. Los niños también lo oyeron con claridad absoluta. No había sido su imaginación. Las gemelas dejaron de temblar por el frío y se quedaron completamente quietas y rígidas con esa inmovilidad del pánico puro. Miguel, con los ojos desorbitados por el terror ancestral,
La miró fijamente, buscando respuestas que ella no tenía. «Mamá», susurró con una voz que se quebró a mitad de la palabra. «¿Qué es ese ruido?». Carmen llevó un dedo tembloroso a sus labios agrietados, exigiendo un silencio que ya era absoluto e incómodo. Un silencio pesado, ahora cargado de una espera aterradora e indefinida. El único sonido humano perceptible era el latido desbocado de su propio corazón, golpeando sus costillas dolorosamente, como si quisiera escapar físicamente de su pecho. «Es solo el mar contra las rocas», mintió ella con voz entrecortada, su voz saliendo sorprendentemente firme considerando el terror que sentía. «Las cuevas hacen eco de sonidos extraños, es normal». Pero mientras pronunciaba esas palabras tranquilizadoras y falsas, su otra mano se deslizaba lentamente y con cautela hacia el bulto de ropas mojadas que había dejado a su lado. Allí, envuelto en un trapo húmedo, estaba el único cuchillo de cocina que había logrado salvar del desalojo brutal. Era un cuchillo simple para cortar pescado, con la hoja desgastada y mellada por años de uso y el mango de madera astillado y suelto, un arma absolutamente patética contra cualquier amenaza real, pero era literalmente lo único que tenían. El sonido continuó implacable, completamente ajeno a su miedo paralizante. Clang. Un silencio que se estiraba interminablemente. Clang. Era profundamente inhumano en su persistencia mecánica, carente de cualquier prisa o urgencia de un trabajador vivo. Era metódico, casi ritual, casi fúnebre en su cadencia. Carmen no se movió ni un milímetro, apenas se atrevía a respirar. Los niños tampoco se movieron, congelados en sus posiciones. Permanecieron como estatuas alrededor del fuego que moría lentamente, durante lo que pareció una eternidad completa, escuchando ese ritmo hipnótico y aterrador que parecía venir directamente del infierno mismo. ¿Te está gustando esta historia? Entonces no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos relatos. Y dime una cosa, si estuvieras en el lugar de Carmen, ¿entrarías bajo ese acantilado maldito para salvar a tu familia o dejarías que la superstición te detuviera? Comenta «entraría» o «no entraría» aquí abajo. Quiero saber qué harías tú en esa situación desesperada. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado ese sonido terrorífico, cesó por completo. El clang final resonó largamente, su eco desvaneciéndose gradualmente en la negrura absoluta más allá de la luz, y el refugio regresó a su silencio opresivo y denso. Pero este silencio era completamente diferente al anterior. Ya no se sentía vacío e inofensivo. Estaba lleno hasta rebosar de la ausencia de ese golpe metálico, lleno de presencias invisibles. El nuevo silencio era infinitamente peor que el sonido mismo, porque dejaba espacio para que la imaginación llenara los vacíos con horrores sin nombre. Era un silencio que parecía escuchar activamente, que parecía esperar algo, observándolos desde las sombras. Carmen permaneció completamente inmóvil durante largos minutos, cada nervio de su cuerpo tenso como una cuerda de violín, esperando aterrada que el golpe metálico regresara en cualquier momento, pero no volvió a repetirse. Lo que sí regresó con renovada intensidad fue el gemido débil de Sofía. La niña comenzó a temblar violentamente con escalofríos que sacudían todo su cuerpecito, su piel ardiendo de fiebre antinatural, mientras sus labios adquirían un tono azul alarmante. Carmen supo con absoluta certeza que el calor insuficiente del pequeño fuego no era suficiente para salvarla de la enfermedad que la consumía. Necesitaba desesperadamente agua limpia y fresca para intentar bajar esa fiebre mortal, no el agua salada del mar que los rodeaba por todas partes. La desesperación maternal le dio un valor frío que no sabía que poseía en su interior, un valor nacido del instinto más básico de protección. Miró fijamente hacia la oscuridad absoluta, de donde había venido el sonido metálico aterrador. El miedo a lo desconocido y sobrenatural era una sombra aterradora, pero abstracta. La muerte inminente de su hija era una presencia dolorosamente real y tangible entre sus brazos temblorosos. Se volvió hacia Miguel con determinación en su rostro demacrado. El niño de apenas 12 años la miraba con un terror mudo que le partía el alma, sus ojos enormes reflejando las llamas moribundas de la fogata. Carmen puso cuidadosamente a Sofía en los brazos de su hijo mayor,
un peso febril y delicado que hizo que Miguel se tambaleara ligeramente bajo la responsabilidad. «Mamá, no vayas», empezó a decir Miguel con voz quebrada por el pánico, adivinando sus intenciones. Carmen le agarró los hombros delgados con una fuerza que lo sorprendió y asustó a partes iguales. «Mantén este fuego vivo, Miguel. Esa es tu única tarea ahora, ¿me entiendes? Ponle madera seca, pedazo por pedazo, no dejes que se apague bajo ninguna circunstancia y cuida a tu hermana y a los demás». Hizo una pausa significativa, su mirada clavada intensamente en la de él, transmitiéndole toda la seriedad de la situación. «No importa lo que oigas allá afuera o aquí adentro, no importa si me oyes caer o si escuchas que grito. No te muevas de este círculo de luz bajo ninguna circunstancia, ¿lo entiendes perfectamente?» Su voz no admitía discusión ni réplica. «Tus hermanos te necesitan aquí, vivo y cuidándolos». Miguel, temblando violentamente tanto de frío como por la enormidad abrumadora de la tarea que le acababa de encomendar, solo pudo asentir con la cabeza, mientras sus nudillos se volvían blancos apretando contra su pecho el cuerpecito ardiente de Sofía. Carmen no se permitió dudar ni un segundo más, porque sabía que si lo hacía el miedo la paralizaría completamente. Agarró el cuchillo de cocina metiéndolo firmemente en la faja de su falda empapada. Luego tomó de la fogata el tizón más grande que encontró, una rama gruesa de madera flotante que ardía con una llama anaranjada humeante y débil. La luz era patéticamente insuficiente, apenas una mancha temblorosa contra la inmensidad negra que se extendía ante ella, pero era absolutamente todo lo que tenía disponible. Se dio la vuelta deliberadamente, y sin permitirse mirar atrás hacia los 6 rostros pálidos y aterrorizados, iluminados por el fuego moribundo, se adentró resueltamente en la negrura absoluta que se extendía hacia el interior del acantilado. Siguió lo que parecía ser un túnel claramente excavado, dirigiéndose hacia donde había venido el sonido metálico aterrador. El suelo bajo sus pies descalzos era irregular pero extrañamente nivelado en secciones, definitivamente trabajado por manos humanas, y estaba cubierto por una capa resbaladiza de humedad y musgo. La oscuridad parecía literalmente tragar y devorar la luz de su antorcha improvisada, comiéndose los bordes de la llama como una criatura hambrienta y malévola. El aire cambió dramáticamente casi de inmediato al adentrarse más profundamente. Se volvió más pesado y denso, más difícil de respirar con cada paso que daba hacia las entrañas del acantilado, y el olor extraño que había percibido antes se intensificó hasta volverse casi insoportable. Ya no era solo humedad o piedra húmeda, ahora olía intensamente a encierro absoluto, a polvo de roca acumulado durante décadas, a sal marina concentrada y a algo más perturbador que no lograba identificar con precisión. Era un olor orgánico y desagradable, como a carne podrida o descomposición, que le revolvió el estómago violentamente. El túnel giraba en ángulos extraños, descendiendo ligeramente en pendiente constante hacia las entrañas de la tierra. El único sonido perceptible era el goteo constante e hipnótico del agua en algún lugar lejano e invisible, y el siseo irregular de su propia antorcha consumiéndose. Su corazón latía con tanta violencia que le dolía físicamente el pecho, pero la imagen mental del rostro febril de Sofía era el único pensamiento que la impulsaba a seguir avanzando contra todos sus instintos de supervivencia. Fue entonces cuando su pie tropezó dolorosamente con algo que definitivamente no era piedra natural. Soltó un grito ahogado de sorpresa y dolor y casi dejó caer el tizón encendido en su sobresalto. Bajó la luz con mano temblorosa para examinar el objeto. Lo que había golpeado su pie era un martillo oxidado, tirado de lado sobre el suelo, como si alguien lo hubiera soltado repentinamente en mitad de un trabajo. La cabeza de metal estaba casi completamente consumida por una costra gruesa de óxido rojo oscuro que lo cubría como una enfermedad, y el mango de madera estaba roto, astillado y podrido por décadas de humedad constante. Este era claramente el origen del sonido metálico, el clan que habían escuchado resonar en la piedra. Pero este martillo específicamente no se había movido en muchísimos años por su estado de deterioro. El sonido que ella había oído era un eco antiguo, un fantasma del pasado, o algo mucho más profundo y perturbador que no quería considerar.
El miedo puro se transformó gradualmente en un misterio helado que le erizaba la piel. Avanzó cautelosamente unos metros más, con la luz temblorosa barriendo nerviosamente las paredes húmedas del túnel. Fue entonces cuando vio claramente el campamento abandonado. Era una escena profundamente miserable y perturbadora que le heló la sangre. Había un catre viejo y destartalado, cuyas tiras de lona enmohecida colgaban hasta tocar el suelo formando montículos de podredumbre. A su lado, perfectamente colocada como si alguien acabara de usarla, había una taza de metal abollada y oxidada. Un poco más allá, esparcidos por el suelo, estaban los restos carbonizados y negros de lo que parecía haber sido una lámpara de aceite, su cristal roto como una telaraña ennegrecida por el hollín. Esto no era definitivamente un refugio temporal o casual de algún pescador sorprendido por la tormenta. Alguien había vivido aquí durante mucho tiempo, en esta oscuridad absoluta y opresiva, lejos de todo y de todos. ¿Pero por qué? ¿Quién en su sano juicio viviría voluntariamente bajo tierra en estas condiciones inhumanas? La leyenda de los contrabandistas atrapados se desvaneció gradualmente de su mente, reemplazada por una verdad mucho más fría, más tangible y reciente. Esto no había sido obra de espíritus antiguos ni maldiciones sobrenaturales. Alguien de carne y hueso había vivido aquí, trabajado aquí, y más probablemente, alguien había muerto aquí solo y abandonado. Carmen sintió una ola de náusea violenta subiéndole por la garganta. El aire viciado, el olor penetrante a descomposición que ahora identificaba claramente como orgánico, la soledad absoluta representada por esa taza volcada y ese catre podrido. El acantilado de las sombras perdidas no estaba embrujado por demonios o espíritus vengativos, como decían las leyendas. Estaba encantado por una tragedia humana muy real, una que se sentía aterradoramente reciente a pesar de las décadas de abandono evidente. La soledad absoluta de este desconocido muerto hacía mucho tiempo se sintió como un espejo oscuro de su propia situación desesperada. ¿Pero por qué exactamente? ¿Quién trabajaría tan profundamente bajo un acantilado que todo el pueblo temía y evitaba? ¿Quién se escondería voluntariamente aquí abajo en estas condiciones infrahumanas? Miró fijamente el martillo oxidado y luego otra vez el catre destartalado. Una idea terrible comenzó a formarse en su mente exhausta. «Oh Dios misericordioso», pensó con creciente horror. Este hombre no estaba cavando para entrar voluntariamente. Estaba desesperadamente cavando para salir, para escapar de aquí. La idea le heló la sangre más profundamente que el propio frío sepulcral del túnel subterráneo. ¿Qué tan desesperado y aterrorizado tenías que estar para intentar abrirte camino a través de roca sólida con solo un martillo oxidado, una lámpara de aceite que inevitablemente se apagaría y una taza de metal como únicas posesiones? El silencio opresivo del túnel ya no parecía vacío o neutral. Parecía estar lleno hasta rebosar del esfuerzo desesperado, el sufrimiento prolongado y el fracaso final de este hombre desconocido cuyo nombre nadie recordaba. Siguió avanzando casi contra su voluntad, impulsada por una necesidad casi compulsiva de entender qué había pasado aquí realmente. La necesidad original de encontrar agua limpia quedó momentáneamente olvidada, reemplazada completamente por la necesidad de comprender la verdad detrás de la leyenda. El túnel dejaba de parecer una formación completamente natural a medida que avanzaba. Las paredes mostraban marcas evidentes y regulares de herramientas de excavación, surcos paralelos demasiado perfectos y uniformes para ser obra de la erosión del agua. Avanzó otros 15 metros aproximadamente, con la humedad goteando constantemente por las paredes y el techo, y entonces la luz débil de su tizón chocó abruptamente contra algo que definitivamente no pertenecía allí de forma natural. El túnel no terminaba gradualmente en una pared de roca natural como cabría esperar. Terminaba abruptamente, cortado como con un cuchillo, en una pared sólida de ladrillos rojos y argamasa gris, un muro perfectamente construido con técnica profesional que sellaba completamente el paso del suelo hasta el techo sin dejar ningún hueco. No era un derrumbe natural o accidental, había sido deliberadamente construido por manos expertas con el propósito específico de sellar este pasadizo para siempre. Carmen se acercó lentamente, casi hipnotizada.
el calor de la antorcha iluminando el trabajo tosco pero innegablemente efectivo. Los ladrillos eran oscuros y antiguos, manchados por décadas de humedad constante, pero la argamasa que los unía seguía siendo sorprendentemente sólida a pesar del tiempo transcurrido. Alguien se había tomado un trabajo inmenso y costoso para sellar permanentemente este pasadizo subterráneo. Esto no era simplemente un refugio natural bajo el acantilado como había pensado inicialmente. Era una mina de contrabando, una operación clandestina clausurada deliberadamente. Y entonces, cuando acercó la llama aún más para examinar con más detalle el mortero entre los ladrillos, lo vio grabado toscamente en el cemento cuando aún estaba fresco y maleable. Justo en el centro geométrico del muro, imposible de pasar por alto, había un símbolo distintivo tallado con deliberada intención. Era un ancla cruzada con una M, un emblema que reconoció al instante con un sobresalto que le cortó la respiración. Lo había visto innumerables veces durante todos los años de su matrimonio. Estaba grabado en el portón de hierro forjado de la casa principal de la familia. Estaba marcado a fuego en las cajas de madera donde se transportaba el pescado salado. Era el emblema comercial inconfundible de la familia Montero, la marca que Rafael usaba para identificar todas sus propiedades y negocios. Carmen se quedó completamente paralizada frente al muro sellado, incapaz de procesar completamente lo que estaba viendo. El emblema de los Montero, grabado deliberadamente en el mortero húmedo hacía probablemente décadas, era una firma insolente y arrogante sobre un crimen que apenas comenzaba a comprender en toda su magnitud. Su mente febril y exhausta empezó a conectar los puntos sueltos con una claridad aterradora que la hacía temblar. El acantilado de las sombras perdidas, las leyendas que todos repetían sobre contrabandistas atrapados. Los ancianos del pueblo decían que se oían lamentos y voces en las noches de tormenta. No eran espíritus antiguos de contrabandistas franceses como todos creían. Eran ecos reales. Eran hombres reales que habían sido deliberadamente enterrados vivos aquí. El hombre del catre destrozado, el del martillo oxidado que había encontrado tirado, no estaba cavando para entrar como un ladrón. Estaba desesperadamente tratando de cavar para salir de una tumba sellada, y el sonido terrorífico que había oído, el clan metálico resonando en la piedra, había sido probablemente un eco atrapado de ese último esfuerzo desesperado, el eco de su agonía final rebotando eternamente en la piedra, o simplemente la montaña asentándose cruelmente sobre sus muertos olvidados. La revelación era tan monstruosa que apenas podía respirar. Los Montero, la familia respetable que controlaba todo el comercio pesquero del pueblo, que era saludada con reverencia, cuyo nombre se pronunciaba con respeto temeroso. Su fortuna, sus barcos, sus almacenes, todo estaba construido literalmente sobre los cadáveres de hombres inocentes, sellados vivos bajo tierra como animales. Pero el gemido agudo y desesperado de Sofía, resonando débilmente desde la distancia, la sacó abruptamente de su trance horrorizado. La niña tosía con un sonido seco y desgarrador que rebotaba en las paredes de piedra multiplicándose. Había venido aquí buscando agua desesperadamente, el muro sellado, el secreto terrible, el emblema acusador de los Montero, toda esa revelación monstruosa, era un lujo moral que no podía permitirse considerar en este momento crítico. La muerte inminente de su hija era una urgencia que gritaba por atención inmediata. Se dio la vuelta bruscamente con el tizón en alto, el corazón martillándole un ritmo de pánico renovado, mezclado con furia contenida. El aire en este túnel sellado era absolutamente irrespirable, un veneno de polvo de piedra acumulado, humedad y el olor agrio de la descomposición. No encontraría agua limpia y potable aquí en este lugar de muerte. Retrocedió apresuradamente sobre sus pasos, pasando junto al catre podrido que representaba décadas de sufrimiento, junto al martillo roto que simbolizaba la tumba de la esperanza de un hombre desconocido, cuyo nombre nadie recordaría jamás. Volvió prácticamente corriendo a la cámara principal, donde el pequeño fuego aún ardía débilmente. Miguel la miró con ojos que eran dos pozos profundos de miedo absoluto en un rostro sucio de hollín y mugre. ¿Encontraste algo, mamá?, preguntó con voz temblorosa. Nada útil, mintió Carmen automáticamente.
su mente aún procesando el horror de lo que había descubierto. Pero entonces, mientras su mirada barría la estancia buscando alguna solución, notó algo crucial que había pasado completamente por alto en su pánico inicial. Cerca de la entrada original por donde habían entrado huyendo de la tormenta, pero en la pared lateral opuesta al túnel de la mina sellada, había otra grieta natural, mucho más pequeña y estrecha, de la que parecía emanar una corriente de aire notablemente más fresco y limpio. Se acercó rápidamente con renovada esperanza. El aire que salía de esa grieta no olía a óxido, ni a muerte, ni a encierro. Olía simplemente a piedra limpia y húmeda, a vida. Siguió la grieta estrecha que gradualmente se ensanchaba formando un pequeño nicho natural, apenas lo suficientemente grande como para que ella entrara de lado si se comprimía. Y allí, en el fondo de ese nicho oculto, lo vio finalmente. Un milagro. Un goteo constante y musical de agua limpia y cristalina, filtrándose directamente a través de las capas de piedra caliza porosa, goteando en un ritmo constante y reconfortante en una pequeña poza natural que se había formado en una depresión del suelo rocoso. Era agua de lluvia filtrada naturalmente a través de metros de roca, purificada por la propia montaña. Era un milagro genuino, era la vida misma goteando de la piedra. Carmen cayó de rodillas sobre la roca dura, sin importarle el dolor, y sin molestarse en buscar la taza de metal que había visto en el túnel maldito, ahuecó sus manos temblorosas y sucias bajo el goteo constante. El agua estaba helada, casi dolorosamente fría, pero era absolutamente pura y limpia. Dejó que sus manos se llenaran completamente hasta rebosar, el agua desbordándose entre sus dedos agrietados, y bebió primero con avidez desesperada para calmar su propia sed antes de llenarlas de nuevo cuidadosamente. Regresó rápidamente junto al fuego moribundo. Miguel seguía completamente inmóvil en la misma posición, un pequeño soldado valiente cumpliendo su misión de proteger a su familia. Carmen se arrodilló con cuidado junto a Sofía y con una ternura infinita nacida del amor maternal, acercó sus manos ahuecadas llenas de agua fresca a los labios azules y agrietados de la niña. El agua fría goteó lentamente en su boca entreabierta. Sofía tosió violentamente, se atragantó con el líquido, pero su instinto de supervivencia la hizo tragar finalmente. Carmen repitió el proceso varias veces más, goteando el líquido salvador pacientemente, hasta que vio que la niña había tomado suficiente. Usó su manga empapada para limpiar el rostro ardiente de Sofía, refrescando su piel que quemaba al tacto, y luego se sentó temblando mientras abrazaba a sus otros hijos contra su cuerpo helado, tratando inútilmente de compartir un calor corporal que ya prácticamente no tenía. Pasó el resto de aquella noche interminable en un ritual sombrío y agotador. Cada pocos minutos hacía el viaje doloroso al nicho oculto, llenaba sus manos ahuecadas de agua helada y goteaba el líquido salvador en la garganta de Sofía. Usaba su manga empapada para limpiar constantemente el rostro ardiente de la niña y luego se sentaba temblando mientras abrazaba a sus otros hijos contra su cuerpo helado, tratando de mantenerlos con vida hasta el amanecer. La noche se extendió como una eternidad absoluta, de frío penetrante y miedo constante. El sonido metálico no regresó, pero su ausencia era casi peor que su presencia. Los únicos sonidos que rompían el silencio opresivo eran el crepitar irregular del fuego que Miguel alimentaba con devoción casi religiosa, la respiración sibilante de Sofía que se aferraba a la vida por un hilo, y el distante y moribundo rugido de la tormenta que finalmente se alejaba hacia el mar abierto. Carmen no durmió ni un segundo. No podía permitirse ese lujo. Se quedó despierta mirando fijamente las sombras que danzaban en las paredes del refugio, pero ya no veía fantasmas sobrenaturales ni demonios de las leyendas. Veía con claridad absoluta el emblema de los Montero grabado en piedra. Ya no era una viuda desesperada huyendo del frío asesino. Era una testigo involuntaria de un crimen tan profundo y monstruoso que había sido enterrado deliberadamente bajo una montaña de piedra y silencio durante décadas. La primera luz del amanecer no llegó como un sol radiante y salvador, sino como un cambio casi imperceptible
en la calidad de la oscuridad que envolvía la entrada del refugio. El negro absoluto se transformó gradualmente en un gris pálido y frío que se filtraba desde el exterior. La lluvia había cesado completamente durante la madrugada. El mundo exterior estaba envuelto en un silencio denso y antinatural, roto solamente por el goteo constante del agua acumulada desde las rocas y el sonido lejano de las olas rompiendo contra los acantilados. Carmen estaba completamente entumecida. Sus huesos parecían haberse fusionado con la piedra fría sobre la que había pasado la noche, pero Sofía seguía respirando. La fiebre no se había roto completamente, pero el agua limpia y constante la había mantenido con vida durante las horas críticas. Un frágil y diminuto brote de esperanza se aferraba tenazmente a la roca estéril. «Quédate aquí, mantén el fuego encendido y cuida a tu hermana», le susurró con voz ronca a Miguel. El niño asintió con movimientos mecánicos, sus ojos envejecidos prematuramente en su rostro de niño demacrado. Carmen se levantó con dificultad, cada músculo de su cuerpo protestando dolorosamente, y caminó lentamente hacia la entrada del refugio bajo el acantilado. Necesitaba desesperadamente respirar aire que no estuviera viciado por el humo y los secretos enterrados. Salió cautelosamente al exterior. La costa estaba irreconocible después de la tormenta, cubierta bajo un manto espeso de niebla blanca que lo envolvía todo como un sudario. La visibilidad era prácticamente nula. Era un silencio de otro mundo, casi sobrenatural en su quietud. Y fue precisamente entonces cuando lo vio claramente. No era una aparición fantasmal, ni un producto de su imaginación exhausta. Era una silueta sólida y real, un jinete completamente inmóvil al pie del acantilado, un punto negro y amenazador contra el océano blanco de niebla densa. Estaba mirando fijamente y sin pestañear directamente hacia el refugio, directamente hacia ella. El corazón de Carmen dio un vuelco violento en su pecho y luego se endureció como el acero templado. Era Rafael Montero. Lo reconoció incluso a esa distancia por su postura arrogante sobre el caballo. Sabía con certeza absoluta que no estaba allí por casualidad, no estaba cazando ni inspeccionando sus tierras después de la tormenta. ¿Cómo podía saber que estaban refugiados allí? ¿Había visto el humo débil de su fogata filtrándose entre las grietas? ¿O el miedo a que alguien se refugiara en el acantilado de las sombras perdidas era tan grande que había venido específicamente a comprobarlo? Se quedó completamente quieta en el saliente rocoso, una figura andrajosa y demacrada contra la piedra gris oscura. Él allí abajo, el dueño todopoderoso de todo lo que alcanzaba la vista, montado en su caballo Caros. Ella aquí arriba, desposeída de todo excepto de 6 hijos, y un secreto mortal que podría destruirlo. Por un minuto largo e incómodo, solo se observaron en silencio tenso. Entonces, Rafael espoleó bruscamente a su caballo. El animal luchó visiblemente por subir la pendiente empinada y resbaladiza, cubierta de lodo y piedras sueltas después de la tormenta, resoplando con esfuerzo. Se detuvo a unos 20 metros de la entrada del refugio, lo suficientemente cerca para que Carmen pudiera ver claramente su rostro. No mostraba la arrogancia fría del día anterior cuando la había echado. Estaba terriblemente pálido, con un tono ceniciento enfermizo. El pánico puro se agitaba visiblemente en sus ojos normalmente calculadores y fríos. «Salgan de ahí inmediatamente», gritó con una voz que se quebró a mitad de la frase, perdiendo toda su autoridad habitual. «Ahora mismo, Carmen. Ese acantilado es peligroso. Las rocas son inestables después de la tormenta. Pueden desmoronarse en cualquier momento». La mentira era tan flagrante, tan desesperada y transparente, que casi sonaba patética. No temía en absoluto por sus vidas, ni por su seguridad. Temía exclusivamente por lo que habían visto, por lo que habían descubierto en las entrañas del acantilado. Carmen lo miró fijamente durante largos segundos, sintiendo un poder completamente nuevo y embriagador naciendo en su pecho exhausto. Era el poder absoluto de la persona que ya no tiene absolutamente nada que perder materialmente, pero que posee la única cosa que el otro teme más que a la muerte misma. Miró deliberadamente hacia la oscuridad del refugio a sus espaldas, hacia donde estaba el túnel sellado con el emblema acusador. Luego volvió su mirada hacia el hombre que sudaba copiosamente en la mañana fría.
No es un refugio natural bajo el acantilado, dijo ella con voz baja pero clara como el cristal. Su voz era apenas un susurro controlado, pero la acústica perfecta de la ladera rocosa la llevó directamente a sus oídos como una acusación. Es una mina de contrabando. Es una tumba sellada. Hizo una pausa calculada, dejando que el silencio amplificara sus palabras, y luego asestó el golpe final, la pregunta que lo desarmaría completamente. ¿Qué hizo exactamente su padre aquí, don Rafael? ¿Cuántos hombres dejó morir sellados bajo tierra? El rostro de Rafael Montero literalmente colapsó ante sus ojos. No fue un cambio sutil o gradual, fue una demolición completa de su máscara de poder. El color pálido de su piel, ya cenizo por el pánico, se tornó ceroso y cadavérico, y una capa espesa de sudor frío brotó instantáneamente en su frente y sobre su labio superior a pesar del frío matinal. Sus ojos, antes tan fríos y calculadores como los de un tiburón, ahora eran los de un animal salvaje, atrapado en un cepo mortal, moviéndose erráticamente entre la figura impasible de Carmen y la boca oscura del refugio que se abría amenazadoramente a su espalda. Se tambaleó visiblemente sobre su silla de montar, aferrándose al cuerno con tanta fuerza desesperada que sus nudillos se volvieron blancos como el hueso, como si temiera literalmente caer del caballo. La niebla marina que subía lentamente del valle parecía adherirse a él específicamente, envolviéndolo y transformándolo en una figura fantasmal y disminuida, un espectro de su anterior arrogancia. Tú no sabes nada de lo que hablas, siseó finalmente con dificultad, pero la absoluta falta de convicción en su voz temblorosa era una confesión en sí misma. Era el sonido hueco y desesperado de un hombre cuyo secreto más profundo y oscuro, el pilar podrido y criminal sobre el que se sostenía toda su vida y su fortuna, acababa de ser tocado y expuesto a la luz. Carmen no se movió ni un milímetro de su posición, permaneciendo firmemente plantada en el saliente rocoso, sus pies descalzos y ensangrentados, hundidos en el lodo helado, su figura andrajosa y demacrada, erguida con una dignidad que la propia piedra antigua parecía prestarle. El hambre, el frío penetrante y el miedo absoluto de las últimas 24 horas se habían transmutado alquímicamente en una calma glacial e inquebrantable. Ya no era la viuda desvalida y desterrada que huía aterrorizada de la tormenta. Era un juez silencioso e implacable, la voz misma de la montaña y de los muertos que descansaban bajo ella. «Vi el muro sellado, don Rafael», dijo ella, con una voz tan plana y pesada como el golpe de un martillo sobre un ataúd. «Vi el emblema de su familia grabado en el mortero fresco. Vi el catre podrido del hombre que intentó desesperadamente cavar para escapar y murió a metros de la libertad. Cada palabra cuidadosamente elegida era una palada de tierra sobre un ataúd abierto, y ella sabía con certeza absoluta que él la escuchaba. No necesitaba gritar ni amenazar abiertamente. El silencio sepulcral de la montaña y la niebla que todo lo cubría amplificaban naturalmente sus susurros, convirtiéndolos en una sentencia que Rafael no podía evadir ni negar. Rafael se bajó del caballo bruscamente, o más bien se dejó caer sin control, sus botas de cuero caras y pulidas, hundiéndose con un chapoteo repugnante en el mismo lodo que cubría los pies destrozados de Carmen. Sus piernas temblaban tan violentamente que apenas podían sostenerlo. Miró nerviosamente sobre su hombro hacia la costa envuelta en niebla, como si temiera que la propia bruma tuviera oídos, que los acantilados fueran testigos que podrían hablar. «Fue mi padre», susurró finalmente con voz estrangulada la palabra padre, sonando como una maldición amarga en su boca, como si le quemara físicamente la garganta pronunciarla. «No fue mi culpa. Yo era solo un niño pequeño cuando sucedió». La verdad contenida y enterrada durante más de 3 décadas bajo el peso de la fortuna familiar comenzó a salir en un torrente incontrolable de susurros culpables y rápidos. La gente del pueblo cree ciegamente la leyenda de los contrabandistas franceses y las almas atrapadas, continuó Rafael con voz quebrada. Pero la verdad es mucho más simple e infinitamente peor que cualquier leyenda sobrenatural. Era sal. Siempre es por la sal o la plata. Se pasó una mano temblorosa por la cara sudorosa, limpiando una culpa que brotaba de sus poros como un veneno.
Mi padre no era solo un comerciante de pescado, era un contrabandista a gran escala. Descubrió un depósito natural de sal marina cristalizada aquí bajo este acantilado, una fortuna escondida en las entrañas de la tierra, una veta increíblemente rica y pura. Pero esta costa era territorio comunal en ese entonces, antes de que él falsificara los títulos de propiedad mediante sobornos. No podía registrar la mina ante las autoridades sin levantar sospechas, sin tener que compartir las ganancias, así que hizo lo que los Montero siempre han hecho a lo largo de generaciones. Tomó lo que quería en secreto absoluto, continuó Rafael, su voz ahora monótona y mecánica, como la de un hombre recitando una confesión ensayada 1000 veces en la oscuridad solitaria de sus noches de insomnio atormentado. Operó la mina clandestinamente durante casi 3 años bajo el velo perfecto de la superstición y el miedo. Sabía que nadie se acercaría jamás si la leyenda se fortalecía. Trajo trabajadores de provincias lejanas del interior, hombres sin nombre conocido, sin familia en esta costa, enganchados con deudas imposibles de pagar. Les prometió pagarles todo al final, cuando la sal estuviera completamente extraída y vendida. Trabajaron sin descanso durante todo ese tiempo, en esa oscuridad absoluta, como topos humanos excavando sus propias tumbas sin saberlo, sacando la riqueza mineral que construyó literalmente cada piedra de nuestra casa principal. Pero el depósito de sal se agotó mucho más rápido de lo que mi padre había calculado inicialmente, murmuró Rafael con los ojos fijos obsesivamente en la entrada oscura del refugio, como si viera a los hombres fantasmales salir de ella en procesión. Era increíblemente rico en calidad, pero limitado en cantidad. Casi 30 hombres habían cavado día y noche durante 3 años completos, viviendo prácticamente bajo tierra. Mi padre hizo sus cálculos fríos de comerciante. Calculó meticulosamente el costo de pagarles los 3 años completos de trabajo, acumulado más intereses, de liberarlos con dinero suficiente para empezar una vida nueva. Eran hombres que sabían demasiado, que habían visto demasiado, que podían hablar con las autoridades o con comerciantes rivales, que podían reclamar una parte legal de las ganancias ante un juez si presentaban testimonio conjunto. Descubrió que era económicamente mucho más rentable silenciarlos permanentemente que cumplir su palabra, dijo Rafael, y su voz se quebró completamente en sollozos secos. La codicia pura y simple le ganó a cualquier rastro de humanidad o conciencia que pudiera haber tenido. Fue en una noche exactamente como la de ayer, susurró con los ojos vidriosos, una tormenta del Atlántico, violenta e implacable. Mi padre siempre esperaba las tormentas más fuertes del año para ejecutar sus actos más atroces, porque sabía que el rugido del viento y las olas cubriría cualquier otro sonido. Les dijo a los mineros exhaustos que había un derrumbe peligroso en la entrada principal de la mina, la que daba al valle interior del otro lado del cerro, y que traería ayuda especializada de la ciudad. Pero no trajo ayuda. Trajo dinamita robada de las obras del puerto. Dinamitó la entrada principal con cargas múltiples, continuó Rafael temblando ahora con escalofríos violentos que sacudían todo su cuerpo. No una, sino 4 explosiones controladas y calculadas, provocando un derrumbe masivo que selló la boca de la mina para siempre bajo toneladas de roca y tierra. Los 30 hombres quedaron atrapados en el interior, completamente vivos y conscientes, con sus martillos inútiles, sus lámparas de aceite que se apagarían una por una en las horas siguientes, y el aire respirable que se acabaría lenta y agónicamente, sellados vivos como ratas en una trampa bajo toneladas de piedra. Pero mi padre no contó con este respiradero natural, dijo señalando con mano temblorosa la grieta donde estaba Carmen. Esto no era una entrada trabajada por los mineros, era una falla geológica antigua que llegaba casi hasta la superficie. Los hombres en su desesperación absoluta deben haber sentido la corriente débil de aire fresco. Deben haber intentado frenéticamente cavar una salida hacia la vida. El hombre del catre que encontraste, el del martillo que viste tirado, dijo Rafael con lágrimas corriendo por su rostro demacrado. Él fue el último superviviente. Había cavado golpe tras golpe desesperado durante días enteros. Clang. El sonido que escuchaste como un eco es el mismo que mi padre oía desde la casa
y que lo atormentó hasta su muerte, hasta que sus fuerzas se agotaron completamente y murió de hambre, sed y asfixia gradual, a solo unos pocos metros del aire libre y la salvación. Los primeros 3 días enteros se oían golpes constantes y gritos desesperados de auxilio. Venían directamente del suelo, cerca de los establos de la casa principal. Mi padre nos prohibió terminantemente acercarnos a esa zona. Nos golpeaba brutalmente si preguntábamos sobre los sonidos. Decía que era simplemente la montaña asentándose después de las explosiones, pero los golpes metálicos se volvieron progresivamente más débiles y espaciados con el paso de las semanas, y los gritos agonizantes se convirtieron en lamentos ahogados cada vez más débiles. Luego solo quedaron susurros que parecían filtrarse con el viento marino, los suspiros que dieron nombre a este lugar maldito. Eran ellos, sollozó Rafael. Eran esos 30 hombres inocentes muriendo lentamente, rascando la piedra con las uñas ensangrentadas, sus almas quedando atrapadas para siempre bajo nuestros pies. Toda la fortuna de los Montero, cada barco que tenemos, cada almacén, cada red de pesca, el ganado, el poder que ejerzo sobre este pueblo entero, absolutamente todo está construido literalmente sobre esa fosa común sellada. El pescado que comercializamos y que alimenta a la región está pagado con sangre inocente derramada. Rafael la miraba ahora con ojos suplicantes, no como a una viuda desvalida y despreciable, sino como a la encarnación física de su ruina total. El pánico absoluto en sus ojos se mezclaba con una súplica abyecta y desesperada. Esperaba aterrorizado que ella gritara, que corriera directamente al pueblo a contarlo todo, que lo denunciara públicamente al sacerdote de la iglesia, que buscara al alcalde o a las autoridades del puerto. Esperaba el escándalo monumental, que destruiría el nombre de Montero para siempre en toda la costa, que desenterraría no solo a los muertos físicos, sino la mentira fundamental y criminal sobre la que se fundó toda su riqueza familiar. Él, que apenas ayer la había echado despiadadamente al lodo y a la tormenta, con la arrogancia casual de un dios menor que decide sobre la vida y la muerte, ahora estaba metafóricamente de rodillas en ese mismo lodo, esperando aterrado la sentencia de la mujer a la que creía haber destruido y olvidado. Pero Carmen no gritó ni hizo aspavientos dramáticos. El horror absoluto de la revelación la había dejado fría por dentro, tan fría e implacable como la propia piedra del acantilado. El destino trágico de 30 hombres inocentes, asesinados, pesaba enormemente en el aire salado, pero no pesaba tanto en su corazón maternal como el cuerpo febril de su propia hija todavía luchando por vivir. Miró deliberadamente más allá de Rafael, hacia el interior del refugio donde el fuego débil aún parpadeaba, donde sus 6 hijos sucios, hambrientos y aterrorizados pero vivos, la esperaban confiando en ella. Uno de ellos, Sofía, seguía luchando desesperadamente por cada bocanada de aire que entraba en sus pulmones enfermos. La justicia para los muertos enterrados era una idea abstracta y noble pero lejana. La supervivencia inmediata de sus hijos era una necesidad física, visceral e inmediata que no admitía filosofías. Entendió con claridad absoluta que la codicia criminal de los Montero le había quitado todo lo que tenía en este mundo, pero también le había entregado sin saberlo la única arma que realmente importaba en esta situación. El silencio de la montaña, el secreto de los 30 muertos, ahora le pertenecía exclusivamente a ella. Carmen lo observó en silencio largo e incómodo, dejando deliberadamente que la confesión completa se asentara pesadamente en el aire viciado de la mañana, mezclándose con la niebla salada y el olor penetrante a tierra mojada. El hombre que la había despojado de todo con desprecio casual, que la había mirado ayer con un desdén tan absoluto como si fuera basura, estaba ahora temblando incontrolablemente, completamente expuesto, suplicando con los ojos hundidos. Ella sintió el peso espiritual de los 30 hombres muertos bajo sus pies descalzos, sus suspiros eternos en el viento que movía la niebla. Pero más fuerte que cualquier impulso de justicia por los muertos, resonaba el gemido débil y febril de su propia hija viva, luchando por respirar en la oscuridad del refugio. «Mis hijos no vieron absolutamente nada dentro del refugio», dijo Carmen finalmente.
Su voz no era más que un susurro controlado, pero cortó la niebla como un cuchillo afilado. Rafael la miró fijamente sin comprender al principio, su mente todavía atormentada por los fantasmas que acababa de invocar. «¿Y yo?», continuó ella, dando un paso deliberado hacia él, obligándolo a retroceder instintivamente como un cobarde. «Yo no oí nada extraño. Solo fue un refugio de la tormenta». La oferta quedó suspendida en el aire húmedo, tan clara como una sentencia judicial. El silencio absoluto a cambio de la vida y la supervivencia. Ella no quería tocar su plata manchada de muerte y crimen. No quería vivir en su casa principal, construida sobre cadáveres. La codicia era la enfermedad hereditaria de los Montero, no la suya, ni la de su familia. Pero tampoco iba a permitir pasivamente que sus 6 hijos murieran de hambre y frío en el lodo, mientras él vivía cómodamente del producto de ese crimen monstruoso. «Mis hijos no pueden seguir viviendo como animales en el lodo, don Rafael», dijo con una voz que ganaba fuerza e intensidad con cada palabra. «No queremos su plata manchada, no queremos sus barcos ni sus almacenes, no queremos pisar su casa principal». Rafael pareció respirar con alivio prematuro por primera vez, un alivio desesperado inundando su rostro, pero Carmen no había terminado ni remotamente. «Queremos la casa vieja del acantilado sur, la que está abandonada desde que murió el antiguo encargado del faro. 4 paredes sólidas y un techo que no gotee». Era una petición aparentemente modesta, una construcción de piedra abandonada en el extremo opuesto de la costa, lejos de la casa principal, lejos de la mina maldita y sus muertos. Pero era un techo sólido, era un lugar seco y seguro, era un espacio donde Sofía y los demás podrían respirar sin miedo. Rafael, atrapado completamente entre el escándalo total que destruiría el legado de 3 generaciones de su familia y la palabra de una viuda que lo sabía absolutamente todo, entendió perfectamente la amenaza silenciosa implícita. Ella no solo pedía un refugio temporal, estaba dictando términos innegociables. «Y queremos papeles de propiedad legales para esa tierra», añadió Carmen con voz de acero. «Un pedazo de tierra cultivable alrededor de la casa, suficiente para sembrar y mantener cabras. No a mi nombre, a nombre de mi hijo Miguel». Hizo una pausa significativa. «Papeles firmados ante el notario del pueblo y registrados debidamente. Necesito que eso esté listo antes del anochecer de hoy». No solo quería un techo temporal sobre sus cabezas, quería libertad legal y permanente. Quería que sus hijos nunca más pudieran ser echados al lodo por el capricho arbitrario de ningún Montero ni de ningún otro terrateniente poderoso. El hacendado la miró fijamente y por primera vez en su vida realmente vio a la mujer que tenía delante. No era una viuda desvalida e insignificante que podía ser desechada sin consecuencias. Era una loba feroz, protegiendo a su camada, absolutamente dispuesta a usar cualquier arma disponible sin dudarlo. Vio claramente a los 30 fantasmas de la mina, parados invisiblemente detrás de ella en procesión silenciosa, susurrantes, apoyando su demanda justa. Sabía que no tenía absolutamente ninguna opción real. El escándalo público lo destruiría completamente, perdería todo. La palabra testimonial de esta mujer, respaldada por la evidencia física del muro sellado con su emblema familiar, era más que suficiente para desatar el infierno legal y social. Asintió con la cabeza bruscamente, una sacudida brusca que era casi un espasmo de derrota total. «La casa del faro es suya desde este momento», graznó con voz rota y apenas audible. «Y la tierra también. Mandaré llamar al notario inmediatamente. Los papeles estarán listos esta misma tarde». Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. «Y mandaré provisiones, comida, ropa para los niños, leña seca, mantas». No era generosidad ni culpa moral. Era el precio del silencio, y ambos lo sabían perfectamente. Carmen lo miró fijamente un segundo más, asegurándose de que la derrota estuviera absoluta y completamente grabada en su alma. No vio ningún remordimiento genuino en sus ojos, solo el alivio profundamente egoísta del que ha salvado su propio pellejo a cualquier costo. No dijo gracias porque no había absolutamente nada que agradecer. Esto no era caridad ni un regalo, era restitución mínima, una casa y un pedazo de tierra a cambio del silencio sobre 30 asesinatos.
Era el trato más barato que Rafael Montero haría en toda su vida miserable. Sin decir una palabra más, Carmen le dio deliberadamente la espalda, un gesto calculado de desdén final, y caminó de regreso hacia la oscuridad del refugio, dejando al hacendado completamente solo en la niebla, con los pecados de su padre y los suyos propios. Entró nuevamente en el círculo reconfortante de luz del fuego. Miguel levantó la mirada, sus ojos llenos de preguntas urgentes y del miedo de haber visto a su madre hablar con el hombre que los había destruido. «¿Qué quería ese hombre, mamá?», susurró con voz temblorosa. «Ya se fue y no volverá», respondió Carmen con una firmeza tranquilizadora. «Prepara a tus hermanos, recoge todo lo que tengamos, nos vamos de aquí ahora mismo». Salieron del refugio bajo el acantilado una hora después, cuando la niebla comenzaba a disiparse lentamente con el sol matinal. Carmen llevaba a Sofía envuelta en su rebozo. La niña respiraba todavía con dificultad, pero sus mejillas habían recuperado un atisbo mínimo de color. Los otros 5 niños caminaban en fila, sucios, exhaustos, pero vivos. Descendieron cuidadosamente por el camino lodoso hacia la costa sur. Cuando llegaron a la casa vieja del faro, abandonada 2 horas después, la puerta estaba abierta. Adentro había un fuego ya encendido crepitando alegremente, mantas limpias dobladas sobre un catre reparado y cajas de provisiones apiladas, pan fresco, carne salada, leche fresca en jarras de barro. Rafael había cumplido su parte del trato con velocidad nacida del terror absoluto. 3 días después, el notario del pueblo llegó personalmente a la casa con los papeles legales de propiedad, firmados, sellados y registrados oficialmente. Miguel, con apenas 12 años, era ahora dueño legal de una casa de piedra sólida y 2 hectáreas de tierra cultivable. Los Montero enviaban provisiones regulares cada semana sin falta, entregadas siempre en silencio por trabajadores que no hacían preguntas. Los años pasaron lentamente en esa casa del acantilado sur. Carmen crió a sus 6 hijos con el trabajo de la tierra y la crianza de cabras. Nunca volvió a hablar del refugio bajo el acantilado de las sombras perdidas, ni del túnel sellado, ni del emblema de los Montero grabado en piedra sobre una tumba colectiva. Miguel creció y se convirtió en un pescador respetado, eventualmente comprando su propio bote con el dinero ahorrado. Las gemelas se casaron con buenos hombres del pueblo vecino. Sofía sobrevivió a aquella fiebre terrible y creció fuerte y saludable. Carmen nunca reveló el secreto, ni siquiera en su lecho de muerte décadas después. El silencio era el precio que había pagado por la vida de sus hijos, y ella honró ese pacto hasta su último aliento. Pero en las noches de tormenta del Atlántico, cuando el viento aullaba con particular furia contra los acantilados y las olas rompían violentamente contra las rocas, Carmen se sentaba junto a la ventana de su casa mirando hacia el norte, hacia el acantilado de las sombras perdidas. Y en esos momentos, cuando el viento soplaba de cierta manera, todavía podía oír el eco distante, clang, el sonido de un martillo golpeando piedra, el último aliento de esperanza de un hombre muriendo solo en la oscuridad, el suspiro eterno de 30 almas que nunca encontraron descanso ni justicia. Rafael Montero vivió otros 25 años más como el hombre más rico y poderoso de la costa, pero quienes lo conocían bien decían que nunca más durmió una noche completa, que caminaba por su casa como un fantasma, sobresaltándose con cada ruido, que en las noches de tormenta gritaba en sueños sobre hombres que salían de las paredes. Murió solo en su habitación durante otra tormenta del Atlántico, con los ojos abiertos fijos en el techo, como si viera algo terrible que nadie más podía ver. La fortuna de los Montero se disipó gradualmente en las generaciones siguientes, como si estuviera maldita. Los barcos se hundían, los negocios quebraban, la familia se dispersó. Hoy en día la casa principal está abandonada y en ruinas, las ventanas rotas, las paredes cubiertas de musgo. Nadie del pueblo quiere comprarla ni acercarse a ella. Y el acantilado de las sombras perdidas sigue allí, imponente sobre el océano. La leyenda continúa, más fuerte que nunca. Los pescadores jóvenes todavía evitan esa zona. Los niños del pueblo aún se atreven unos a otros a acercarse en las tardes soleadas. Y en las noches de tormenta, cuando el viento sopla con fuerza desde el Atlántico,
Algunos juran que todavía se pueden oír los suspiros, 30 voces susurrando desde las entrañas de la tierra, esperando, recordando, nunca olvidando. Y hasta aquí llega esta historia que nos recuerda que a veces los verdaderos monstruos no están en las leyendas, sino en los actos de codicia humana. Si esta historia te atrapó tanto como a mí mientras la investigaba, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita porque cada semana traigo relatos así de impactantes, basados en hechos reales y leyendas olvidadas. Pero ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Carmen hizo lo correcto al guardar el secreto para proteger a sus hijos, o debería haber denunciado el crimen sin importar las consecuencias? Déjame tu respuesta en los comentarios. Me encanta leer lo que piensan y siempre respondo. Y si conoces alguna leyenda oscura de tu región o alguna historia familiar que nunca se habló abiertamente, este es el espacio para compartirla con nuestra comunidad. Juntos estamos rescatando historias que merecen ser contadas. Nos vemos en el próximo relato y recuerda, la verdad siempre encuentra la manera de salir a la luz, sin importar cuánto tiempo pase o cuánta piedra la cubra.